Hoy en día, en el mundo de la ciencia de datos, estamos viviendo una auténtica fiebre del oro. Pero ojo, no es una carrera por el metal precioso, sino por el conocimiento. Y el gran reto es justamente ese, cómo encontrar las verdaderas joyas de información en medio de una avalancha de ruido. Y claro, esto nos deja con una pregunta clave, ¿no? En un área que explota con información nueva todos los días, ¿dónde están esas verdaderas pepitas de conocimiento? ¿Cómo las encontramos? Es que el contraste con cómo eran las cosas antes es tremendo. Pensemos en los inicios, una comunidad de investigadores pequeña, muy conectada entre sí. ¿Y ahora? Bueno, ahora el panorama es un poco más caótico. Nos bombardean con títulos de clickbait, artículos que simplifican todo al máximo y, lo más reciente, contenido escrito por ChatGPT. La verdad es que la relación entre la señal, o sea, la información buena y el ruido, se ha vuelto un problema muy serio. Ok, entonces, para entender bien cómo llegamos hasta aquí, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Es fundamental ver de dónde vino esa necesidad de compartir conocimiento en esta área, porque todo, absolutamente todo, empezó con una simple necesidad de conexión. Esta historia nos lleva a 1989. Ese año se organizó el primer taller sobre descubrimiento de conocimiento en bases de datos, o KDD para abreviar. Y para que esa comunidad no perdiera el contacto, su organizador, Gregory Piatetsky-Shapiro, lanzó en el 93 un boletín llamado KD Nuggets. Para 1997, eso ya era un sitio web hecho y derecho. Pero a ver, lo más interesante es el nombre. KD Nuggets. Es la abreviatura de Knowledge Discovery Nuggets, que vendría a ser algo así como pepitas de descubrimiento de conocimiento. La metáfora estaba ahí desde el día 1, ¿se dan cuenta? La idea era encontrar esas pepitas de oro de sabiduría en medio del enorme mineral que son los datos. Es una idea que la verdad resume perfectamente de qué se trata todo esto. Y para que no queden dudas, escuchemos al propio Piatetsky-Shapiro. Él dijo: mi objetivo inicial era conectar a los investigadores con más frecuencia que en un taller una vez al año. O sea, el objetivo era simple y poderoso: construir una comunidad. Una que girara en torno a compartir información valiosa. Bueno, saltemos ahora a la actualidad, a lo que bien podríamos llamar la fiebre del oro de la información. Porque, irónicamente, el mismo éxito y popularidad de la ciencia de datos nos trajo una ola de problemas completamente nuevos. Miren, este comentario de un usuario de Reddit lo resume todo. La frustración que se siente en el aire. Dice que ha notado una disminución de la calidad, un montón de clickbaits con títulos llamativos o, peor todavía, artículos escritos descaradamente con la ayuda de ChatGPT. Es que el ruido, de verdad, está a punto de ahogar la señal. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, aquí tenemos una pista. Otro usuario apunta a que muchas plataformas están llenas de posts de principiantes con exceso de confianza y charlatanes que solo buscan crearse un nombre. La motivación entonces a menudo no es enseñar, es la autopromoción. Y aquí llegamos a lo más grave. El peligro es real. Como bien dice el mismo usuario, la relación señal-ruido es bajísima. Y es muy fácil terminar engañado si uno no tiene ya una base sólida. Para alguien que recién empieza, esto es como tratar de navegar un campo minado. Pero bueno, no todos son malas noticias, para nada. La pregunta del millón es, ¿cómo encontramos la calidad en medio de todo este ruido? Pues por suerte, todavía existen recursos excelentes, muy bien curados, en los que la comunidad realmente confía. Pensemos en algo súper fundamental, como SQL. En vez de andar saltando de un artículo de blog a otro sin ton ni son, un enfoque estructurado es muchísimo más efectivo. Por ejemplo, aquí tenemos cursos gratuitos que cubren todo, desde lo más básico como uniones o diseño de esquemas, hasta cosas ya más avanzadas como pruebas AB o Spark SQL. Y además de los cursos, hay otra herramienta que es un salvavidas en el día a día: las hojas de referencia, o las famosas cheat sheets. Son geniales porque ayudan a tener a la mano los conceptos clave y la sintaxis. Son de verdad indispensables para cualquiera que trabaje en esto. Por poner un ejemplo concreto, para una librería tan usada como Scikit-learn, una buena hoja de referencia es oro puro. Nos da un mapa súper rápido de todas las funciones para cargar datos, entrenar los modelos, hacer predicciones, de todo. Ahora, si lo que se busca es ir más a fondo, la comunidad siempre recomienda ciertas fuentes de alta señal. Hablamos de blogs de expertos como el de Andrew Gelman, newsletters muy bien curadas como Data Elixir y, claro, los papers académicos y libros de texto, que al final del día son la base de todo esto. Pero ojo, porque la ciencia de datos moderna es mucho más que código.
hay un factor humano que se ha vuelto importantísimo, especialmente cuando empezamos a hablar de la ética y del impacto real que tienen los algoritmos en la sociedad. Y uno de los debates más fuertes es sobre quiénes están creando estos algoritmos. Fíjense en este dato que suele salir en estas conversaciones. Se estima que alrededor del 80% de los profesores que enseñan inteligencia artificial son hombres blancos. Esto, por supuesto, ha abierto toda una discusión sobre qué implica esta falta de diversidad. Y bueno, aquí se puede ver una de las posibles consecuencias. Caroline Criado Pérez, en su libro Invisible Women, lo explica muy bien. Ella argumenta que las inteligencias artificiales se entrenan con sets de datos que están llenos de vacíos. Y su punto es claro: cuando un solo sector de la población se encarga de diseñar estos sistemas, no nos debería sorprender que los resultados, sin querer, terminen siendo discriminatorios. Un ejemplo clarísimo de esto, que se hizo muy famoso, fue la herramienta de reclutamiento de Amazon. Resulta que su IA penalizaba los currículums que incluían la palabra mujer. ¿Por qué? Porque había aprendido de los datos históricos de la empresa donde la mayoría de los candidatos eran hombres. Al final, Amazon tuvo que abandonar el proyecto por completo. Entonces, frente a estos retos, la conversación en el campo ahora gira en torno a ciertos principios clave para un desarrollo más responsable. Primero, asegurarse de que los datos de entrenamiento sean representativos y justos. Segundo, exigir transparencia, para no tener algoritmos que sean cajas negras indescifrables. Tercero, priorizar la explicabilidad, o sea, ser capaces de entender por qué un sistema tomó una decisión. Y cuarto, y quizás lo más importante, mantener siempre la supervisión humana. Y todo esto, claro, nos obliga a pensar en el futuro del conocimiento, porque esta nueva ola de inteligencia artificial nos pone sobre la mesa desafíos y responsabilidades que son todavía más grandes. Incluso el fundador de KD Nuggets, Gregory Piatietsky Shapiro, lo ve con preocupación. Miren lo que dice: estoy muy preocupado por la pérdida de empleos causada por la IA y la creciente desigualdad de ingresos, lo que puede desestabilizar sociedades y destruir democracias. Es que lo que está en juego es muchísimo. Así que el desafío ha cambiado. Ya no se trata solo de encontrar información. La nueva frontera, el nuevo reto, es aprender a distinguir el conocimiento real, el que viene de la experiencia humana, de un mar inmenso de contenido que es generado por IA. Y con esto volvemos a nuestra metáfora del principio, la de la fiebre del oro. A medida que la inteligencia artificial genera una montaña cada vez más gigantesca de mineral digital, la pregunta es, ¿cómo vamos a seguir buscando y encontrando esas auténticas pepitas de conocimiento?